Soy despachador del 911. Acabamos de resolver un caso frío de hace meses porque rompí una de las reglas de nuestra oficina. La desesperación tiene una forma de ir estrechando tu enfoque hasta que solo quedan las necesidades más inmediatas. Hace 6 meses, la pila de cuentas impagadas en la mesa de la cocina iba creciendo más y más cada semana. Estar recién casados debería ser una etapa de emoción, pero para nosotros era puro pánico constante. El alquiler de nuestro depa chiquito ya venía vencido, los víveres estaban saliendo cada vez más caros y mi esposa estaba embarazada. Era nuestro primer hijo, así que necesitábamos un milagro, o al menos un trabajo que pagara lo suficiente para mantenernos a flote. Sentado frente a mi esposa una tarde, viéndola presupuestar con meticulosidad nuestros últimos $50, la decisión la tomé... Bueno, la tomó ella por mí. Me postulé a todos los trabajos municipales disponibles en nuestro condado, y entonces cuando llegó la carta de aceptación de la División de Comunicaciones de Emergencias, se sintió como un salvavidas. El sueldo inicial era para operador de despacho. Era más alto que cualquier cosa que yo hubiera ganado antes. Un seguro dental y un plan de pensión. Era exactamente lo que necesitábamos para asegurar nuestro futuro. El programa de capacitación duró 3 semanas. Fue un proceso bien riguroso, hecho para descartar a cualquiera que se acobardara bajo presión. Aprendimos el software y practicamos escucha activa. Los instructores nos machacaban todo el tiempo para mantener distancia emocional con las personas que llamaban. Ustedes son un router, así que no se vean como salvadores. Nos dijo el supervisor de turno el primer día. Consigan la dirección, los detalles y envíen las unidades. No dejen que los que llaman los arrastren a su pánico. El centro de llamadas estaba en el sótano del edificio municipal. Era un cuarto enorme, sin ventanas, lleno de filas de cubículos idénticos, cada uno con 3 monitores de computadora y una consola telefónica de múltiples líneas. El aire siempre estaba fresco, y los únicos sonidos eran los suaves clics de los teclados y las voces bajas y como entrecortadas de los operadores hablando con la gente en sus peores días. En mi tercera semana, haciendo turnos en solitario, entró la llamada. Era martes, como a las 3 de la mañana. El cuarto estaba casi en silencio. Ya se había instalado la calma del turno nocturno sobre los despachadores. Mi headset hizo un pitido avisando que entraba una línea. 911, ¿cuál es su emergencia? Se escuchó la voz de una niña por el auricular. Era una niña pequeña. Su sonido era tan bajito, tan susurrado, que tuve que pegar mi mano a la oreja libre para poder oírla bien. Por favor, ayúdeme. Susurró. Estoy en el sótano y hace muchísimo frío. Cariño, necesito que me digas dónde estás. Le respondí tecleando un comando para rastrear la dirección de facturación de la línea. ¿Cuál es el número de tu casa? Mi papá le hizo algo horrible a mi mamá. Dijo la niña. Su voz temblaba, pero no lloró. Ella está tirada en el piso de la cocina y no se despierta. Me dijo que me fuera al sótano y luego cerró la puerta con seguro desde afuera. Tengo miedo. La dirección apareció en el monitor central. Era una casa en una subdivisión muy vieja, por el borde del condado. De inmediato empecé a enrutar la llamada al departamento del sheriff. Antes de que pudiera presionar el botón de despacho, una mano se posó en mi hombro. Al mirar hacia arriba, vi al supervisor de turno parado detrás de mi silla. Era un despachador veterano que había pasado 20 años en el sótano y me estaba viendo la pantalla con el ceño fruncido. «Cancela el despacho», dijo el supervisor, con la voz plana. ¿Qué? Lo miré fijo con el headset todavía lleno del sonido de la respiración bajito de la niña. Dice que su mamá no responde y que su papá la encerró en el sótano. Ya sé lo que dijo, respondió el supervisor, y por encima de mi hombro hizo clic el botón de anulación del teclado. Enrutó la llamada a una cola de espera en vez de mandarla a la pantalla del alguacil activo. Pero no estás enviando a nadie a esa dirección. ¿Y por qué no? El operador senior que estaba sentado en el cubículo de al lado volteó en su silla. Traía una cara de cansancio como lástima.
Porque esa casa lleva 5 meses vacía. La familia que vivía ahí se fue en la madrugada en invierno. Nadie sabe a dónde se fueron. Se esfumaron. Entonces, ¿quién está hablando por teléfono? Le pregunté, volviendo la mirada a la línea que se mantenía encendida en mi consola. No lo sabemos, dijo el supervisor, jalando una silla rodante hacia mi cubículo. Pero es un problema recurrente. Nos llega esa misma llamada exacta al menos una vez por semana. Las primeras 3 veces, el departamento del sheriff fue hasta allá. Buscaron la casa, el patio y los cuartos anexos. Incluso revisaron los espacios por debajo. El lugar está completamente abandonado. No hay nadie allí. ¿Es una broma? Le pregunté, y aún así seguía oyendo los susurros suaves de la niña en mi oído. Lo más probable, dijo el supervisor poniéndose de pie. Algún niño con un teléfono quemado viejo que todavía conecta con servicios de emergencia. O algún vecino haciendo una broma bien enferma. Pero igual, es una pérdida de recursos del condado. El sheriff nos pidió que dejáramos de enrutar las llamadas. Si esa dirección vuelve a salir, regístrala como un fallo que no es una emergencia y ya está. Vete a la siguiente línea. ¿Pero suena tan real? Siempre suena real. ¿Te acostumbrarás? Solo cuelga, dijo el despachador senior de al lado. Me quedé un momento en pausa, con la mano flotando sobre el botón de desconectar. A través del headset podía escuchar un sonido tenue de una tubería goteando de fondo. Sonaba increíblemente cerca, como si el agua cayera sobre el piso de concreto justo al lado del micrófono. ¿Sigues ahí? Escucho algo en las escaleras. Tragué saliva. Apreté el botón para desconectar. La pantalla se puso negra y la línea se cortó. Esa noche me fui a mi casa, a nuestro depa tranquilo. Mi esposa ya estaba dormida, con la mano sobre el vientre que estaba apenas hinchado. Me quedé despierto horas mirando el techo, y el sonido de la tubería goteando se me quedó como eco en la cabeza. Traté de convencerme de que el supervisor tenía razón, de que esto era una broma. Tenía que ser una broma. Pero las llamadas no se detuvieron. A la noche siguiente, la misma dirección volvió a aparecer en verde en mi monitor. La levanté con la esperanza de escuchar silencio o las risas de unos adolescentes. Por favor, está oscuro aquí abajo. Escucho que camina en la cocina arriba de mí. Tiene un martillo. Susurró la nenita. Cariño, si esto es un juego, tienes que parar. Le dije, bajando la voz para que el supervisor no me oyera. Ya fueron los policías a esa casa y no hay nadie. Estoy debajo de las escaleras. Ayúdame. Estoy escondiendo detrás de la madera. Diles que se apresuren, por favor. Sollozó, y por primera vez se le quebró la voz. Registré la llamada como un fallo de la línea, tal como había ordenado el supervisor, y colgué, pero la culpa empezó a comérseme por dentro. Se sentía como un peso en el pecho. Cada noche durante las siguientes 2 semanas, la línea iba a sonar, y cada noche la misma niña suplicaba ayuda. Lo constante de su voz y el terror de su tono, con ese goteo de fondo, eran demasiado perfectos para que eso fuera una broma. El día libre, la curiosidad ya no me aguantó. Sin decirle nada a mi esposa, me subí al auto y manejé hasta la zona residencial. La subdivisión era vieja, construida a finales de los 70, con lotes grandes y árboles ya crecidos. Muchas casas estaban bien cuidadas, pero mientras iba más adentro por el callejón sin salida, las propiedades se veían abandonadas. Encontré la dirección. La casa era un ranch de 2 niveles, con la fachada gris ya deslavada. El patio estaba lleno de pasto alto y maleza. La entrada del auto estaba cuarteada y hasta crecía pasto entre las paredes. Un letrero amarillento de inmobiliaria estaba inclinado en el frente con el número de contacto ya borrado por el sol. Me estacioné en la calle y subí por los escalones de concreto.
La puerta principal estaba cerrada con llave, pero la ventana del auto estaba sucia y sin nada. Pegué la cara al vidrio, tapando mis ojos del resplandor. Por dentro, la casa estaba completamente vacía. Podía ver desde la sala hasta la cocina. No había sillas, no había mesas, y no se veía nada de vida. Las paredes de yeso estaban pelones, y el linóleo del piso de la cocina estaba lleno de polvo. Caminé hacia atrás, al patio. El pasto me llegaba a la cintura. Me acerqué a la puerta corrediza de vidrio del fondo y jalé la manija. Estaba cerrada, pero el seguro estaba viejo y flojo, así que le di un jalón fuerte y el cerrojo cedió. La puerta se abrió con un chillido. Al entrar, el aire estaba helado y olía a polvo. Mis pasos retumbaban frente a las tablas del piso mientras cruzaba la cocina. Miré el linóleo. No había manchas de sangre. Lo único era una capa delgada de mugre. Cerca de la despensa había una puerta de madera apenas entreabierta. La empujé y se abrió, dejando ver una escalera de madera oscura que bajaba al sótano. Saqué el celular del bolsillo, encendí la linterna y empecé a bajar. El sótano no estaba terminado. Las paredes eran de bloques de concreto áspero y el piso era de concreto vaciado. En una esquina había un calentador de agua desconectado, con los tubos de cobre cortados. Un goteo lento de condensación caía desde la tubería de arriba y golpeaba el piso de concreto con un sonido constante. Goteo, goteo, goteo. Era exactamente el sonido que yo había escuchado en el headset. Le di vueltas con la linterna por todo el cuarto y luego caminé hacia las escaleras de madera, mirando por debajo. No había nada. Solo unos botes de pintura tirados y una capa de telarañas. Revisé cada rincón de ese sótano. Toqué las paredes de concreto buscando espacios huecos, pero los bloques estaban sólidos. La casa estaba vacía y el supervisor tenía razón. Salí de la propiedad por la puerta corrediza. La dejé cerrada detrás de mí y manejé de vuelta a casa. Sentí alivio, sí, pero también una vergüenza bien profunda. Y había creído demasiado a un llamado de broma, y eso me había llevado a entrar a una casa abandonada. Así que me prometí que ya no iba a contestar las llamadas. Pero en la noche siguiente, en el trabajo, la luz verde volvió a parpadear. Miré la pantalla y la dirección entrante era la casa gris de 2 niveles. «Que no la levantes», dijo el despachador de al lado. Notó mi duda. Solo deja que se enrute a la cola automática. Igual extendí la mano y presioné el botón. Tenía que saber. 911, dije. No se oyó la voz susurrante de una niña. No había goteo de tubería. En cambio, la línea estuvo completamente en silencio durante varios segundos. ¿Por qué sigues contestando?, preguntó una voz. Era voz de mujer. Sonaba tan cansada. ¿Quién es?, le pregunté, y se cortó el aire. ¿Eres la mamá?, No dejas de levantar el teléfono. respondió la mujer, ignorando mi pregunta. Los demás dejaron de contestar hace meses. ¿Por qué sigues escuchándola? Me incliné hacia adelante y acerqué más el headset a mi oído. «Porque tiene miedo», dije bajito, asegurándome de que el supervisor no estuviera escuchando. Así sea una broma o un error, suena como alguien que necesita consuelo. Pensé que si contesto, le doy un poco de paz. ¿Quién eres? La línea quedó callada por un momento. Podía escuchar el sonido tenue del viento pasando por una ventana del otro lado. Si quieres consolarla, dijo la mujer bajando la voz hasta que casi era un susurro. Tienes que volver a la casa. Yo ya estuve ahí. Revisé el sótano. No hay nada. No miraste lo suficientemente cerca, dijo la mujer. En el sótano, detrás de las escaleras, hay una pared divisoria de madera. Parece parte de la estructura donde va la base.
En el tercer tirante vertical, desde la izquierda, hay un clavo de acero oxidado incrustado en la madera, cerca del piso. Saca el clavo. ¿Pero qué hay detrás de la pared?, le pregunté, y sentí que se me ponían frías las manos. Ella te está esperando, dijo la mujer, y luego la línea se cortó. Me quedé sentado en mi escritorio, con la cabeza a 1000 por hora. No pude concentrarme en el resto de mi turno. Cada llamada que entraba después fue un borrón de direcciones y códigos de emergencia. Lo único que no se me quitaba era ese tercer tirante vertical desde la izquierda. Cuando terminó mi turno a las 6 de la mañana, no fui a casa. Manejé directo de regreso a esa casa. El sol de la mañana apenas empezaba a salir entre los árboles, tirando sombras largas desde las calles vacías. El vecindario estaba completamente en silencio. Estacioné el auto en la calle frente a la casa. Subí por la entrada y me metí por el patio de atrás. La puerta corrediza de vidrio se abrió fácil igual que antes. Al entrar a la cocina, el olor añejo de la casa se sentía todavía más sofocante que la primera vez. Caminé directo hacia la puerta del sótano, la abrí y bajé las escaleras de madera. Prendí la linterna del teléfono. El haz brillante cortó la oscuridad. Caminé detrás de las escaleras de madera. Allí el espacio era apretado, lleno de botes de pintura viejos y polvo. La pared detrás de la escalera estaba enmarcada con listones baratos de pino, sosteniendo una lámina de plywood que separaba el almacenamiento debajo de las escaleras del resto del sótano de concreto. Empecé a contar los tirantes verticales desde la izquierda. 1, 2, 3. Apunté la luz hacia abajo, cerca del piso de concreto. Ahí, apoyado en la madera, a solo 2 pulgadas sobre el concreto, había un clavo grande de acero oxidado. Estaba metido en lo profundo, pero la cabeza del clavo todavía sobresalía un poco. Metí la mano al bolsillo y saqué una mini herramienta multiusos que guardaba en el compartimento de mi guantera. Abrí las pinzas, agarré la cabeza del clavo oxidado y tiré. El clavo estaba viejo. La reja de metal chocaba contra la madera seca del tirante. Tuve que retroceder la herramienta usando toda mi fuerza hasta que el clavo al fin cedió y salió un crack seco. En ese mismo instante en el que el clavo salió, la pared divisoria de madera se movió. La lámina de plywood se abrió hacia afuera, como una puerta, revelando un espacio angosto y oscuro, para arrastrarse escondido justo debajo de las escaleras del sótano. El olor que salió de la abertura fue abrumador. Era un olor dulce y sofocante a descomposición que me dio náuseas al instante. Solté el celular sobre el concreto. Me cubrí la nariz con la playera. Los ojos se me llenaron de lágrimas por los vapores. Levanté el teléfono y como mi mano temblaba tanto que el haz de luz se movía errático sobre la abertura, apunté la linterna al espacio. El lugar era pequeño, apenas 4 pies de alto y 6 de profundidad. En el piso de tierra del espacio había 2 bultos. Estaban envueltos en lonas plásticas azules, sucias, aseguradas con cinta adhesiva plateada bien gruesa. En partes, el plástico estaba rasgado por los roedores que se metieron ahí, dejando ver los restos oscuros y como curtidos de lo que había adentro. Moví la luz hacia el paquete más pequeño. De la rasgadura del plástico azul sobresalía una manita pequeña y esquelética. Los dedos eran diminutos y las articulaciones de hueso blanco estaban cubiertas con un tejido gris seco. Al lado de la mano había un juguetito de teléfono de plástico rosa, pequeño, con el compartimento de la batería oxidado de la humedad de la tierra. Me eché para atrás del espacio, tropezando con los botes de pintura, y caí sentado en el piso del sótano. Vomité sobre el concreto frío. Me temblaba el pecho, mientras la realidad de lo que había encontrado me caía encima. Me regresé a la carrera por las escaleras de madera, salí corriendo de la casa hacia el aire fresco de la mañana, me quedé en el pasto jadeando y luego saqué el celular. Marqué la línea directa de la oficina del sheriff. La respuesta fue inmediata.
En 15 minutos, ese callejón sin salida en silencio se llenó de luces rojas y azules parpadeando. Los agentes acordonaron la entrada y un equipo forense con trajes blancos bajó al sótano. Me senté en el cofre de una patrulla, mientras el investigador principal caminaba hacia mí. Tenía una cara seria, con las botas cubiertas de polvo seco del sótano. Usted es el operador que reportó esto, ¿cierto? Me preguntó el investigador sacando un blog. Sí, le respondí con la voz ronca. Los encontré en el espacio para arrastrarse detrás de las escaleras. El investigador suspiró, volviendo la vista hacia la casa gris de 2 niveles. Buscamos aquí 3 veces cuando la familia desapareció en invierno, murmuró, negando con la cabeza. Revisamos el sótano, pero nunca encontramos esa pared divisoria. Quien construyó ese espacio sabía exactamente lo que hacía. La enmarcaron para que pareciera parte de la base. ¿Quién estaba allá adentro? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por los registros dentales que recuperamos del archivo, es la mamá y su hija de 7 años, dijo el investigador. La causa de la muerte parece ser un trauma por fuerza contundente. Por lo que se ve, los mataron arriba en la cocina, los envolvieron en las lonas y los ocultaron en la tierra antes de que abandonaran la casa. ¿Y el papá? Pregunté apretando la manta con fuerza. El papá es el principal sospechoso, dijo el investigador. Vació sus cuentas bancarias, vendió su auto a un deshuesadero con un nombre falso y desapareció después de los asesinatos. Teníamos una orden federal contra él desde hace meses porque sospechamos algo cuando la familia desapareció, pero el rastro se quedó totalmente muerto. Y ni siquiera tenemos una escena del crimen para demostrar que estaban muertos hasta que encontraste ese cuarto. ¿Cómo supiste que había que buscar ahí? Me preguntó el investigador estrechando un poco los ojos mientras me miraba. ¿Tenías algún dato por dentro? Miré al suelo. No podía decirle de las llamadas, ni de que una mujer muerta me había dado las instrucciones para encontrar su propio cadáver y los restos de su hija. Estaba investigando algunas propiedades abandonadas, dije, manteniendo mi voz firme. Vi que la casa estaba en la lista de gravamen de impuestos del condado, así que entré para revisar la integridad estructural del sótano, y noté que el armazón detrás de las escaleras estaba disparejo. Por eso saqué ese clavo flojo, y la pared se abrió. El investigador me miró fijamente por mucho rato, evaluando mi cara. Al final asintió y cerró su cuaderno. Bueno, sea cual sea la razón, hoy hiciste algo bueno. Por lo menos esas familias ya tienen algo de cierre. Ahora sí podemos empezar a buscar al marido con cargo de homicidio. Me dejaron ir a casa después de que mi declaración quedó lista. Entré al depa y abracé a mi esposa tan fuerte. La tuve así por mucho tiempo, escuchando el ritmo constante de su corazón, sintiendo el calor de su piel. No le conté los detalles de lo que había encontrado. Solo dije que ayudé a la policía a resolver un caso viejo de una persona desaparecida. Volví a trabajar la siguiente noche. El ambiente en la sala de despacho era distinto. La noticia del hallazgo se corrió rápido y los otros operadores hablaban de la casa en susurros. El despachador senior, el que estaba a mi lado, me vio con una mezcla de respeto y confusión. Dicen que el departamento del sheriff te está llamando héroe, dijo. Se supone que encontraste los cuerpos que todos nos perdimos. Solo tuve suerte, supongo, dije, mientras me ponía el headset. Miré mi consola. La luz verde en mi pantalla estaba apagada. La dirección no parpadeaba. Las llamadas se habían detenido. El silencio de la línea fue un alivio, pero también me dejó una sensación rara y vacía en el pecho. Durante semanas, la voz de esa niña había sido lo único constante en mis largas guardias. Ahora,
No había nada más que el zumbido constante y aburrido de las emergencias de rutina. Trabajé en el despacho otros 3 meses. De verdad, el sueldo estaba bien. Nos permitió saldar deudas y prepararnos para la llegada de nuestro bebé. Compramos una cuna, surtimos pañales y hasta guardamos algo de dinero en una cuenta de ahorros. El estrés financiero que casi nos aplastaba ya no estaba. Pero nunca dejé de pensar en el padre. Cada día revisaba la base de datos federal y los boletines internos del sheriff, buscando cualquier actualización sobre el estado. Él seguía allá afuera y en algún lugar del país, viviendo con un nombre falso, completamente libre. Pensar en él caminando por las calles mientras su esposa e hija estaban tiradas en ese rincón oscuro de tierra me enfermaba. Me quedaba con el headset puesto todas las noches, con la esperanza de que la línea sonara otra vez, con la esperanza de que la voz de la mujer regresara por el auricular y me dijera dónde se estaba escondiendo. Pero esa línea seguía muerta, hasta hoy. Estoy escribiendo esto desde mi laptop personal, en el cuarto de descanso del despacho. Mi turno terminó hace 1 hora, pero no puedo obligarme a salir hasta mi auto. Todavía tengo las manos temblando mientras tecleo estas palabras. Hace 30 minutos, cuando estaba cerrando sesión en mi consola, la línea auxiliar en el escritorio del supervisor empezó a sonar. El supervisor ya se había ido a casa por la noche, así que solo quedaba un equipo reducido en el sótano. Me acerqué a su escritorio, planeando enrutar la llamada al sistema automatizado, pero levanté el auricular. «¿Despacho de emergencias?», dije. La línea se quedó completamente en silencio durante varios segundos. Luego salió por el altavoz una voz plana y familiar. «Ya lo agarraron», dijo la mujer. Me faltó el aire. «¿Quién?», «El papá. susurró. Estaba trabajando de vigilante nocturno en un almacén a 3 condados de aquí. La policía acaba de pasar por las rejas y le pusieron las esposas. Está en la parte de atrás de una patrulla ahora mismo». Me senté en la silla del supervisor y una ola enorme de alivio me cayó encima. «Ya se acabó», respiré. «Va a la cárcel», Sí. dijo la mujer. Sí, pero quería darte las gracias. «¿Por qué?», Por contestar, dijo. por escucharla cuando todos los demás colgaron. Le diste consuelo cuando estaba atrapada en la oscuridad. Sentí una lágrima correr por mi mejilla. Ya no tiene que volver a llamar. No, acordé con la mujer. Ya por fin se durmió. ¿No es hermoso? La línea hizo clic y regresó el tono de marcar. Estoy publicando esto aquí porque necesito sacarlo de mi cabeza antes de volver a mi casa con mi esposa y nuestro hijo. Necesito que la gente entienda que a veces las voces al otro lado de la línea no son fallos, ni siquiera bromas. A veces solo están esperando a que alguien lo bastante cariñoso, lo bastante paciente, como para por fin levantar el teléfono y escuchar. El papá está detenido. El juicio va a empezar en otoño, y por primera vez en 6 meses voy a poder irme a casa y dormir sin que el sonido de la tubería goteando me haga eco en la mente. Final feliz. Qué horrible. Bueno, alma nocturna, si tú disfrutaste de esta historia, comenta qué te pareció, dale like, comparte con algún amigo y vuelve para una próxima psicofonía. Y no olvides suscribirte si no te has suscrito.